A ver, estoy grabando. Una cuenta en Instagram que se llama No sé qué estudiar. Y en ese artículo del diario, en esa entrevista, él cuenta que estando en este diplomado, cuando le tocó empezar a pensar en su campaña como de ayuda en el ámbito social, eh, se sintió un poco como pillado hasta que se le ocurrió hacer esta aplicación o esta cuenta de Instagram que ayuda a los jóvenes de colegio a conocer mejor cómo elegir carrera. Bueno, y le ha ido tan bien que se dio a conocer, parece, llegó a otros lugares y fue entrevistado. Entonces, eh, estamos muy contentos de eso porque él menciona al diplomado en liderazgo, el mismo que ustedes están cursando, como un punto fundamental para su campaña, que todavía existe, o sea que es algo que ya lleva casi un año de existencia y bueno, y una invitación a que ustedes también crean en lo que van a proponer de aquí a un par de semanas más en sus campañas, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo es que ese mismo día, en la primera sesión, había otra alumna que quería saludarlos y ella no podía conectarse porque estaba viajando en bus, porque ella es de La Serena, y había mandado un video. Y ese día no alcanzamos a mostrar el video. Después tuvimos varias clases en que teníamos invitados externos y otra serie de cosas que no pudimos mostrárselo y hoy día queremos mostrarle ese video que ella hizo con mucho cariño, especialmente para ustedes. Entonces, lo vamos a ver ahora, es cortito, y después de eso la profesora Marcela va a empezar con su exposición sobre el liderazgo. ¿Ya? Un segundito. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo? No sé si alguien quería preguntar algo. Ya, se ve No, que se está le se quedó ve, abierto el ah, micrófono. se No, ve el me video, dejas jugo. Ah, ¿cierto? no, acá. ¿Se ve No, algo aquí me en el trajiste ya. video? Sí, Ya. Ah, impecable. Ahora le voy a poner play. Antes voy a cortar ese micrófono para que no nos Eso. interrumpa. A ver si está. No, ya lo cortó, parece. Bueno, pues sí, sí, ya lo cortó. Déjenme verificar. Ya. Ella es Vanessa Soto y cursó el diplomado con nosotros el año pasado también. ¿Ya? Así que vamos a ver su saludo. Si no se escucha o algo, me avisan, por favor. Hola a todos y todas, mi nombre es Vanessa Soto Navarro, vivo en la ciudad de La Serena, estudié en bachillerato en la Universidad de Santiago, 2 años, y ahora estoy en segundo año de Ay, perdón. enfermería. El año 2020 participé por primera vez en el diplomado de liderazgo y fue una experiencia enriquecedora para mí. Fue de manera virtual, pero aún así fue una muy buena experiencia. Me capacitó mucho en lo que tiene que ver con liderazgo, en educación, en la desigualdad que hay en la educación chilena, la historia, y en qué consiste el liderazgo de servicio en sí. Me otorgaron herramientas para poder identificar las necesidades de la gente en la sociedad y poder hacer una campaña con el fin de poder mejorar esa falencia que la gente necesitaba. Entonces yo, como trabajo final, ejecuté una campaña acerca de la digitalización de adultos mayores, que consiste en, acá en la comuna de La Serena, en una población vulnerable, poder capacitar jóvenes que sean voluntarios, que puedan asistir a los adultos mayores en poder capacitarlos cómo utilizar tecnologías, internet, sus celulares, todo lo que tiene que ver con esa brecha digital que a veces está muy dejada de lado por la sociedad, pero que ahora con la pandemia se ha visto más enriquecida, porque ahora casi todo se tiene que hacer por internet. Y esto nació por una experiencia personal que a través de mi abuelita, que ella no sabía utilizar la tecnología, se me ocurrió que en realidad casi todo lo estaba necesitando. Y actualmente me encuentro con un compañero también del diplomado, Rodrigo Vera, que estamos tratando de hacer una mayor profundidad en este proyecto. Así que esperamos que pueda concretarse para poder apoyar a todos los adultos mayores que lo necesiten y poder llevarlo a todas las demás ciudades de Chile. Así que no, el diplomado me ayudó mucho. Los profesores con sus retroalimentaciones, sus clases fueron muy claras. También el haber conocido al profesor Francisco Javier Gil fue un gran honor.
aprender todo lo que cada profesor ha contribuido también a su forma, poder ayudar a los demás. Y de eso se trata el liderazgo, compartir la experiencia de uno para que nuevos jóvenes puedan apoyar en sus sectores y poder cambiar este Chile que a veces es muy desigual para algunas personas también. Así que les deseo todo el éxito a todos, que espero que este año puedan salir nuevos líderes de servicio y ojalá conocernos alguna vez en alguna oportunidad presencial, que les vaya súper bien y disfruten mucho de este diplomado, que los va a enriquecer mucho a todos y a todas. Saludos. Ya, profesora Marcela, Sí, muchas gracias. Qué bonito ver a Vanessa. Yo creo que es interesante en realidad ver que la campaña fue mucho más que el trabajo de un fin de curso. Uy, me estoy viendo como peor. Ahí, quizá. Y también muy bonito para nosotros como profesores darnos cuenta de que sí somos capaces o hemos sido capaces de potenciar el liderazgo de los jóvenes y que les va bien a nuestros alumnos. Creo que esa es como la gran felicidad del profesor. Hoy día empezamos un módulo nuevo, que es el módulo 2, que se llama Ciudadanía Mundial y Servicio. Y vamos a ver, en realidad, les mandamos un video como de unos 5 minutos y un artículo. Ojalá que los hayan leído, creo que podrían haber sido bien útiles. Y lo que vamos a ver son el concepto de ciudadanía mundial, que es una manera para para plantearse como ciudadanos en el mundo de hoy. Y una vez que entendemos ese concepto, decimos algo así como, ok, ya entendí, pero ahora ¿qué hacemos? Entonces la segunda parte de la sesión de hoy es la proposición de ¿qué hacemos? Que es una proposición de Naciones Unidas, que es como puntualizar ciertos temas de acción. Entonces, esta sesión va a estar dividida en 3 partes, cada una de las cuales empieza o está guiada por una pregunta, que es, ¿qué es el concepto de ciudadanía mundial? 2, ok, entendí, pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Y 3, bueno, ¿qué obtenemos de todo esto? Así es que ahora vamos a compartir pantalla y ustedes, por supuesto, yo les pediría que me interrumpan en cualquier minuto si es que quieren hacerlo. Ahí desde el principio. Ok. Y cerramos aquí los cuadraditos y empezamos. Entonces, este módulo 2 se llama así, Ciudadanía Mundial y Servicio. Y nuestra primera pregunta es, ¿qué es la ciudadanía mundial? ¿Y por qué sería necesario dar un contexto global a una acción local? Este por qué es cuando nosotros les pedimos a ustedes que hagan una campaña local en su comunidad. ¿Por qué es necesario darle este contexto global de ciudadanía mundial? Eso es nuestro primer tema de hoy. Y para saber qué es la ciudadanía mundial, fuimos a un documento de UNESCO que se llama Educación para la Ciudadanía Mundial, temas y objetivos, y esta definición también está en el video que les recomendamos, que dice así: la ciudadanía mundial se refiere a un sentido de pertenencia a una comunidad más amplia y a una humanidad común. Hace hincapié en la interdependencia política, económica, social y cultural y en las interconexiones entre los niveles local, nacional y mundial. Es decir, que en estas 2 frases nos dan un montón de ideas que vamos a tener que mirar un poquito más de cerca. La primera es que la ciudadanía mundial se refiere a un sentido de pertenencia a una comunidad más amplia. La segunda es que la ciudadanía mundial se refiere a una comunidad, a una humanidad común. Tercera, hace hincapié en la interdependencia de estas esferas de nuestra vida
política, económica, social y cultural. Y cuarta, en las interconexiones de los niveles local, nacional y mundial. Es decir, que es una definición ultra concentrada que vamos a revisar en un par de aspectos. ¿Qué es esto de comunidad más amplia? Cuando nosotros estamos en un mundo interconectado, ¿no es cierto? Ahora, en este minuto, gracias a que existe una tecnología extraordinaria, estamos todos conectados y interactuamos permanentemente con muchos pueblos distintos. Basta pensar en el grupo que somos hoy, que estamos interconectados personas de distintas partes de Chile, ¿no es cierto? Estamos también, hay una persona que nos escucha desde La Plata, en Argentina, hay dos jóvenes que nos escuchan desde el Amazonas peruano. Entonces, esta interconexión nos permite conectarnos con gente que si no, no tendríamos ocasión de conocer, que puedan estar muy lejos y ser también muy distintos a nosotros. Entonces, claro, nos movemos en un círculo mucho más amplio que nuestro barrio, que nuestra ciudad o que nuestro país incluso. Y eso es fácil comprobar, por ejemplo, cuando nosotros vemos la cantidad de tratados internacionales, convenciones, eh, porque justamente como tenemos tanto contacto hay que establecer reglas. El crecimiento de las organizaciones, de las empresas, por ejemplo, vamos a poner Benzina y vamos a la COPEC y la COPEC está en todas partes del mundo. Los movimientos de sociedad civil transnacionales como podemos pensar en Greenpeace, ¿no es cierto? Están en todas partes del mundo. Y el desarrollo de los marcos internacionales de derechos humanos. Es decir, que nos movemos en un marco mucho más grande de donde estamos situados físicamente. Nos movemos a nivel del planeta. Eso es la primera idea. La segunda idea que nos interesa y que es hermosa es esto de pertenecer a una humanidad común. Suena como evidente, pero hay que buscar qué tiene de interesante. Y tiene algo, y es que significa que ninguna cultura tiene el monopolio de lo universal y que cada cultura puede contribuir al fortalecimiento de nuestros valores comunes. Eso es muy interesante, el hecho de que todas las culturas valen por igual. El respeto de la diversidad cultural es el elemento esencial del humanismo de hoy día y constituye su componente vital en la era de la globalización. Ahora, pertenecer a una humanidad común también significa que todos los hombres nos enfrentamos a desafíos comunes, como por ejemplo el cambio climático que estamos viviendo ahora. También significa que vemos la pobreza y las desigualdades que amenazan la paz mundial. Entonces, pertenecer a una humanidad común es, primero, un hermoso sentimiento planetario, pero también es un sentimiento que nos llena de responsabilidades. Nosotros, la clase anterior, hablamos de este concepto del Ubuntu y justamente otra manera de decir que pertenecemos a una humanidad común puede ser a través del término que ya estudiamos y que es el Ubuntu. En efecto, ese término nos lleva a mirar al otro como a un igual, al que respetamos, y más aún, al otro como el que nos define en lo que somos. Ubuntu significa, ¿se acuerdan? Yo soy porque tú eres y tú eres porque yo soy. Entonces, el uso de este concepto de Ubuntu es un ejemplo de que ninguna cultura es superior a la otra, sino que
todas pueden aportar a una humanidad común. Esta es una palabra y con ella todo este concepto que viene de África. Y eso es bien interesante de pensar, porque no es una palabra del primer mundo que siempre nos ha impuesto sus maneras de pensar. ¿Ah? Entonces aquí hay un reconocimiento de otras culturas. La diversidad es muy enriquecedora y siempre hay que aprender de todas las culturas. Yo no me puedo, por supuesto, cuando hablo de diversidad, aguantar de mostrar este hermoso eh, mural que está en Noruega y que es eh, de un grafitero brasilero que se llama Cobra. Y justamente lo que vemos acá es la diversidad. Diversidad de etnias, ¿no es cierto? De culturas, de creencias, de sexo. Y todo eso y todos esos aspectos son los que nosotros tenemos que aprender a respetar, a valorizar y a dialogar con esos aspectos, porque eso es lo que nos puede enriquecer más a nosotros. Se me olvidó decirles que me interrumpan cuando tengan ganas. Ahora, ¿qué significa este concepto de humanidad común, de comunidad más amplia, de diversidad para nosotros aquí, en este curso? El concepto de ciudadano mundial que surge hoy debe servir o nos puede servir de marco para que todos reflexionemos sobre, por ejemplo, problemas que afectan a la humanidad entera y por ende también a nosotros, como son el desequilibrio ecológico, las cuestiones éticas que plantean las nuevas tecnologías, las crisis económicas y políticas. No sé si a alguien se le puede ocurrir otro aspecto que afecta a la humanidad entera y que es necesario eh, reflexionar al respecto, ¿no es cierto? Pero este concepto de ciudadanía mundial eh, tiene implícito una responsabilidad de que, claro, es bonito reconocerse como humanidad común, pero eso significa también muchas responsabilidades y pensar problemas que nos afectan. Ahora, está bien decir que pertenecemos a una humanidad común, pero ahora, ¿qué hacemos para mejorar la vida del hombre y del planeta? Por otra parte, si nosotros vivimos en un mundo global, lo que hacemos en nuestra comunidad incide en otras partes y afecta a otras personas. Entonces aquí es cuando nosotros nos hacemos la segunda pregunta. Ya sabemos a grandes rasgos qué significa este concepto, pero ahora decimos, ok, pero ahora ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Sabemos que pertenecemos a una humanidad común, sabemos que hay problemas que enfrentar, ¿cómo los enfrentamos? Entonces, nuestra segunda pregunta es, ¿de qué manera podemos nosotros articular nuestras acciones locales con otras acciones y movimientos que están ocurriendo en distintas partes del planeta? En buenas cuentas es cómo vivo esto de ser un ciudadano global en el día a día. Lo que hago en mi comunidad, ¿tiene repercusiones en otras partes o queda solamente en mi barrio? Esa eh, es la pregunta. ¿Cómo me subo al carro de esta ciudadanía global a través de mis acciones? Y, y aquí hay que ir a solo 6 años atrás, 2015. En septiembre del 2015 se juntó, propiciado por las Naciones Unidas, hubo una reunión muy grande de miembros de Naciones Unidas en conjunto con
organizaciones no gubernamentales, representantes ciudadanos, representantes de sociedades, de organizaciones de sociedades civiles, de todas partes del mundo, y ellos generaron una propuesta para desarrollar 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que después que ellos hubieron analizado, conversaron sobre el mundo en su diversidad, en sus interrelaciones, en sus asimetrías y fragmentaciones, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Entonces dijeron, ok, vamos a definir 17 temas que son súper importantes y si nos concentramos en trabajar por esos 17 temas, vamos a lograr hacer un mundo mejor. Entonces se comprometieron a poner en marcha una agenda para el 2030, es decir, que se supone que de aquí al 2030 debiéramos avanzar en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Y que no deja a nadie de lado, eso significa que toma a las personas, que no deja a ninguna cultura de lado, a ningún grupo etario de lado, ni los chiquititos, ni los viejitos, ni los medianos, ¿no es cierto? Que garantizaría el pleno ejercicio de una ciudadanía política, social y ecológica y que proteja al planeta. Esto es, suena súper idealista y lo es, y entonces vamos a ver cuáles son esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Aquí, no sé si alguien quiere leer esto o tengo que leerlos yo, pero me encantaría que lo leyera un alumnito o una alumnita. ¿Alguien puede leer estos o por lo menos los 6 primeros, después otros los Francisca. 6? Francisco, Francisca Pérez Cepeda. muchas gracias. Dice, primero, fin a la pobreza. 2, hambre cero. 3, salud y bienestar. 4, educación de calidad. 5, igualdad de género. 6, agua limpia y saneamiento. ¿Continúo? ¿Sí? Invitemos a otro por si es que quiere. Claro. Y parece, yo no veo si hay alguien que... Klein. Klein, Sí, pues. gracias. 7, energía accesible y no contaminable. 8, trabajo, perdón, me voy a poner los lentes. Trabajo docente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsables. ¿Sigo? Sí, o sea, no siga, nos falta otra persona. Muchas gracias. De nada. Andreas. Andrea. S, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y 17, alianzas para lograr los objetivos. Ok, muchísimas gracias. Entonces, estos fueron los 17 temas que ellos llaman objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales Naciones Unidas y todo este grupo de personas nos propone trabajar para la Agenda 2030 y llegar a disminuir la pobreza, ¿no es cierto? Que no haya hambre, que la gente tenga buena salud, educación de calidad, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿qué huella quieren dejar en el planeta los alumnos del Diplomado en Liderazgo Estudiantil de la promoción 2021? Entonces, queremos invitarlos a articular sus intereses a los ODS, a estos objetivos de desarrollo sostenible, y de esta manera unirse a muchas personas que, como ustedes, tienen conciencia de pertenecer a una humanidad común y quieren mejorar el mundo en que vivimos. Compartir nuestros anhelos de una mejor sociedad siempre nos da fuerza para realizarlo.
Y les vamos a mostrar una invitación similar que estuvo al origen de una campaña que se llama Yo estampo, yo me comprometo, en Francia en el 2019, que tuvo como objetivo dar a conocer los ODS e invitar a las personas a contribuir para su realización al 2030. Fue una acción colectiva, simbólica y de compromiso, y que Javier nos va a mostrar un videito súper chiquitito. Javier, ¿tengo que dejar de compartir pantalla? Sí, pero usted no iba a mostrar antes la imagen, me Después, había dicho. después, Ok. después. Entonces vemos el video. Ok. Ahora comparto de nuevo. Aquí estamos. Entonces, esto quedó así. Entonces, el resultado, esta campaña consistía en que es un grupo de tres artistas callejeros que, que invitaban a las personas a pensar cuál era el objetivo de desarrollo sostenible que ellos pensaban que ellos con sus acciones podían colaborar o que les interesaba comprometerse. Entonces, según eso, cada uno de estos objetivos tenía un color y las personas se pintaban las manos de ese color y estampaban su huella de la mano. Entonces aquí vemos el 1 que era, ¿se acuerdan? Fin de la pobreza, el 2 hambre cero, etcétera, etcétera. El 5 género. Después el 8, me parece que empresas, trabajo decente y crecimiento económico en realidad. Después hay esta huella digital. Después sigue 9, 10, 11, 12, el 13, el 14 que me cae bien, la vida submarina. 15, paz, vida de ecosistemas terrestres, perdón. 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y 17 está al medio. Y está al medio porque el objetivo de desarrollo sostenible número 17 es alianzas para lograr sus objetivos. Es decir, la idea de que tenemos que unirnos, ¿no es cierto?, para lograr los objetivos que buscamos. Fue bonito en el saludo que nos hizo Vanessa hoy día, que ella dijo que se había unido con un compañero del diplomado para profundizar en el tema y hacer de sus campañas algo más grande. Entonces, a raíz de... y esto fue lo que quedó, digamos, y que se presentó durante un tiempo, porque los objetivos de desarrollo sostenible tienen solamente 6 años. Entonces uno piensa que todo el mundo se lo sabe y que es algo como evidente, y no es así. No es para nada evidente, casi nadie se lo sabe, y por lo tanto hay que darlos a conocer y hay que trabajar por... eh, por resolver o por ayudar en una de estas ODS. Entonces, perdón, antes de de la última, que es mi última diapositiva, y con eso yo termino, es que nosotros encontramos interesante plantearse, o sea, ¿qué fue esta conferencia? Saber a grandes rasgos qué es la ciudadanía mundial y después decir cómo colaboro, cómo contribuyo. Y la manera que encontramos que podemos contribuir es
articular sus intereses y sus campañas con uno de estos ODS. Entonces, ya que tenemos ese recorrido hecho, concepto, ¿qué hacemos? Aquí está el camino de lo que podemos hacer, ¿no es cierto? Nos invitan a esta trayectoria. Entonces tenemos la pregunta última, que es, bueno, ¿qué obtenemos con este compromiso de trabajar por un ODS? Es un esfuerzo grande, es un esfuerzo a tener entre todos para poner fin a la pobreza, para proteger al planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Es, por supuesto, un ideal, pero es interesante trabajar por los ideales porque permiten hacer cosas concretas, lograr objetivos concretos, resultados concretos. Es también un esfuerzo para todos para lograr una sociedad más justa, más tolerante, más pacífica y más incluida. Y finalmente, saber que depende de cada uno de nosotros y de la unión que podamos lograr entre todos, el objetivo 17, ¿no es cierto? La alianza para lograr objetivos, para cumplir los ODS como ciudades globales que somos. Entonces, eso era lo que yo les quería contar hoy día, que quizás fue súper resumido, pero estos temas son como gigantescos, entonces lo más difícil es como armarlos en una cierta estructura que tengan sentido y que no nos quedemos en solamente discutir conceptos, porque este diplomado lo que pretende es que a partir de esos conceptos ustedes puedan elaborar, potenciar su liderazgo y elaborar acciones de servicio que a ustedes les interesen, ¿no? Para mejorar su comunidad, la sociedad, etc. Así es que no sé si quieren hacer comentarios, hacer preguntas, preguntas o comentarios que pueden ser también de las lecturas que vimos o el video que vimos. Así es que tienen la palabra. Este Disculpe, silencio profesora. significa... ¿Sí? Disculpe, profesora. Es que yo llegué un poco tarde porque no tenía señal. Entonces, no sé qué habló desde el inicio. Al menos estoy medio consciente de lo que estaba tocando. Ya. ¿Y de lo que toqué, qué te importa? La ODS. Los ODS. Porque son, Sí. ¿alcanzaste a saber que eran 17? Sí. Ah, ya. Entonces, lo interesante para ti, bueno, vas a tener, de todas maneras la clase está grabada, Francisca, así que no hay ningún problema, pero lo interesante, pienso yo, va a ser que cuando tú vayas definiendo tu campaña, te articules, pienses a cuál ODS corresponde, a cuál ODS estás contribuyendo con tu campaña. Y esa es tu manera de ser, de practicar en realidad tu ciudadanía global. ¿Mm? ¿Otra intervención? O sea, Levantó la vamos a mano hacer... Andreas. Ah, Francisca, perdón, y levantó la mano Andreas también. que Andrea hable primero. Profe, yo le estaba escuchando con harta atención. A mí también me llama mucho la atención los ODS, sobre todo el que dice la vía submarina y el derecho al agua. Desgraciadamente encuentro que es muy utópico, sobre todo con todos los fenómenos que hemos tenido conocimiento en este último tiempo.
La gente no toma conciencia de la escasez hídrica que nosotros tenemos. Y el tema es cómo uno, como un líder de servicio, puede instar a la gente a que cuide más su medio ambiente. Sí, mira, nosotros hace un tiempo, ya que te interesa el de las aguas submarinas, trajimos una persona que trabajaba en Mónaco en un laboratorio de Naciones Unidas para los buenos usos, digamos, de energía atómica. Y él nos mostraba los plásticos en el mar, y era una tragedia porque habían unas bolsas como bolsas plásticas en realidad nadando en el agua, o sea, flotando, y las tortugas que comen medusas se comían las bolsas. Entonces, el problema es efectivamente gigantesco, pero yo creo que si nos abrumamos es lo peor que puede pasar, porque no hacemos nada. Ahora, yo pienso realmente que las acciones pequeñas son súper efectivas. Creo que como tú dices, la gente no tiene conciencia, pero a veces en sectores pequeños no tienen cómo tener conciencia eh, porque ven el punto de vista personal. No tengo agua en mi llave o no puedo regar, pero yo creo que uno puede como hacer crecer la conciencia de que el problema no es solo mío, de que es de todos mis vecinos, y que además es no solamente de mis vecinos, sino un problema global. Entonces, yo creo que depende, para tratar de responder tu pregunta, que evidentemente, Andreas, no tengo una respuesta muy clara, o sea, pienso que uno No sé, tiene yo que... entiendo lo que usted va, profe, y de hecho eso es lo que le quería comentar finalmente. Yo tengo Sí, una prima que tiene 9 años. ¿ya? En el colegio les pidieron hacer un proyecto que tenía que ver con el reciclaje. Ok. Y ella solita, como le pidió a la mamá 2 tarros de basura, les hizo unos carteles, plásticos y latas. Mi prima, bueno, es comerciante, hay que reconocerlo. De sus 9 años vende esas cosas o hace pulsera. Pero fue tanto el impacto que produjo en el colegio, ahora el colegio en sí tomó esa iniciativa de enseñarle a los niños el tema del reciclaje. Y es impresionante cómo los niños, como mi prima que partió en esto del colegio, los niños fueron llegando a sus casas, mamá necesita un basurero porque una compañera hizo un proyecto. Entonces, finalmente son los chiquititos quienes toman más conciencia que nosotros los adultos. Sí, o sea, yo creo que eso te muestra las posibilidades que tienen las personas. Ahora, los chiquititos son tan volubles y optimistas y maravillosos que, claro, pero yo también creo que los adultos también somos simpáticos, también hacemos cosas, también somos susceptibles de convencer, a eso me refiero. ¿Ah? Pero Nos claro, falta el empujoncito. a veces nos falta el empujoncito porque porque nos come la vida diaria, y yo creo que estas campañas, por eso son desafiantes y fascinantes también, porque es como quizás el primer paso sería como identificar al grupo que yo quiero tratar de, no, no es enseñar, pero sí un poco enseñar, de convencer de hacer algo. Pero yo pienso no sé, yo pienso que es posible, o sea, que, que a veces juntándose con personas las cosas resultan más fáciles de lo que uno cree. Eh, no sé, me dan ganas de contarte una experiencia con Paula que es divertida para nosotros, pero hermosa en sus resultados. Nosotros fuimos justamente a Nopoki, este centro de estudios universitarios del Amazonas, y conocimos tantos jóvenes que nos deslumbramos porque eran jóvenes maravillosos. Y conocimos a uno, puedo contarlo, ¿no es cierto, Paula? Feliciano. Claro.
conocimos a uno que le faltaba un diente. Entonces, como somos profesoras, la Paula me dijo, y él estudiaba pedagogía, ¿cómo va a hacer clase el Feliciano sin diente? Entonces empezamos, pucha, en realidad, vamos, ¿por qué no consigamos plata y le pagamos el diente? Sí, pero si estamos en Perú no vamos a tener tiempo, traigámoslo para Chile. Finalmente, esta idea del diente de este joven, que además no vimos más porque después él se fue, terminó en un encuentro que se llamó Diálogo Chile-Perú. Trajimos como 8 jóvenes del centro de Nopoqui y hicimos un diálogo interuniversitario de jóvenes universitarios indígenas de Chile y Perú. Y resultó algo maravilloso. Pero fue, o sea, es como las ganas y empezar a entusiasmar a las personas. Entonces, resulta si uno se une, ¿no? Si uno no está solo. Para que no se preocupen de Feliciano, él terminó su tratamiento dental en Lima. Y no gracias a nosotros. No gracias a nosotros. Sí. Y nosotras, cuando nos escribíamos el proyecto, porque necesitábamos plata de UNESCO, plata del Ministerio de Educación y así, todos los proyectos que enviábamos entre nosotras se llamaba Proyecto Diente 1, Proyecto Diente 2. Y después cuando llegamos al Ministerio de Educación, Proyecto Intercultural Educativo. Pero yo creo que las ganas son las más, las que tienen un motor gigantesco. Profesora, están las manos levantadas de Francisca Pérez, Sí, después Francisca. de Eugenia, que lo voy a decir para que se ordenen ella. Eugenia, después Catalina Cepeda y Luis Retamares, por último. Ok, fantástico. Sí, por favor, yo no veo las manos porque las tengo arribita, así que tú... Entonces, Lo voy Francisca diciendo. Pérez primero. Francisca, Eugenia, Catalina y Luis. Ok, ya Francisca. Bueno, buenas tardes a todas y todos. La verdad, me encantó mucho este concepto de ciudadanía como mundial, porque en el fondo nos sitúa a todos como iguales, a todos como iguales. No hay una cultura mejor, no hay una cultura sobre otra, a todos como iguales. Y a todos nos invita, en el fondo, a la acción, a hacer algo, independiente de donde estemos, independiente de donde nos ubiquemos, todos podemos hacer algo. Me encanta ese concepto que no es como que haya una cultura en el fondo sobre la otra, pero no hay una que sea la principal, la original, y no hay culturas de que sean una sección, sino que todos podemos ayudar. Eso Desde, es. desde nuestros intereses, en este caso tenemos 17 pilares para poder elegir, y entonces me gusta mucho eso, ese sentido de que pertenecemos a un lugar que debemos cuidar entre todos, con los aportes que todas y todas podemos hacer, y me encanta eso, porque en el fondo, mientras más diversidad, hay una manera mejor y más integral de ayudar, de poder avanzar. Y respondiendo un poco a la inquietud que tenía la compañera anterior, yo pienso que me pasa con todas estas tareas que siento como una adrenalina, como por querer hacer muchas cosas, como que es un llamado mucho a la acción. No necesitamos hacer una cosa gigante como para hacer un cambio en nuestra comunidad, sino que vimos, por ejemplo, la idea de la compañera, me encantó verla porque como la vi en bachillerato, ver qué lindo proyecto, que a lo mejor se veía pequeño, pero tuvo una repercusión muy grande. Entonces me encanta como pequeños actos, pequeñas cosas hacen grandes cosas. Y eso, la verdad, eso me encantó mucho de este concepto de ciudadanía mundial. Muchas gracias. Yo creo que tú dices algo que es que es muy potente, como las pequeñas acciones, o sea, esta niña nos contaba el año pasado, claro, en pandemia su abuelita no podía comunicarse con nadie porque no sabía usar bien el celular. Entonces lo que ellas hicieron, o sea, ella hizo, después de juntar a otras personas, es integrarla, es lo que dice UNESCO, sin dejar a nadie afuera, no dejemos a nadie de lado. Gracias por tu intervención. Euge.
Estás sin voz. Sim, Ahora sí. desculpa. É que estou com um problema na vista, como que não posso mirar bem, e pensei que havia sacado o microfone, não. Buenas tardes a todos. Eu queria felicitarte, Marcela, por tu exposição. Dizer que são temáticas tão importantes, pero queria complementar com algo, se me permitem, que é dizer que o tema ambiental não é um tema de hoje, que o tema de cambio climático, calentamento global, não é um tema de hoje. Há uma história que conta que desde os anos 60 os científicos vêm avisando e denunciando, não, que nós temos um modelo econômico que dá origem a todos esses problemas, os problemas de injustiça social, os problemas de inequidade. E quando pensamos no ODS, nós pensamos na criação de um modelo no qual nós não explotemos ao meio ambiente, mas também não explotemos ao ser humano. Por quê? Porque, no fundo, o modelo econômico que nós temos é um modelo que se apropria de los seres humanos. Então, nesse sentido, o que eu queria para complementar, e sem ser catastrófico, obviamente, por as palavras tão lindas de cada um de nossos estudantes que fizeram perguntas, é que esse conceito de cidadania global também tem um tema, não, de empatia com o outro, e empatia com o outro é de preocupar-se, mas nossos líderes mundiais o que têm demonstrado, e é por isso que não hemos avançado na preservação ambiental, é que cada um está preocupado de lo suyo, de seu interesse. Inclusive agora em Chile, com o tema de Dominga, e involucrando ao presidente, o que nós vemos é que temos discurso que são muito díspares. Então, quando pensamos em entregar a vocês o tema de líder, não? Liderazgo de serviço, em função do outro, é um conceito muito revolucionário, que solamente se pode dar em outro desenvolvimento econômico, não? Que nós desenvolvemos energias limpas, não? A niña que falou do reciclagem, e que os objetivos de desenvolvimento sustentável, o principal é a justiça social. E a justiça também com o meio ambiente, com a natureza. Então, eu queria complementar aí, porque encontrei muito entretenido quando a chica falou do água, não? De los recursos naturais. E esses recursos naturais estão em las manos também de pouca gente que não comparte. Então, o tema de cidadania global tem que ver com este compartir e entender. Então, queria complementar, Marcela, com isso. Muchas gracias, muchas gracias, Euge. De nada, gracias a ti. Parece que Luis o Catalina, no me acuerdo. No, Catalina primero. Catalina. Catalina y después Luis. Sí, estaba yo. Hola, buenas a todas y todos. Básicamente era la misma perspectiva que planteaba la profesora Eugenia. Me quiero quedar con esta idea de piensa local, actúa global, pero más allá de la individualización, entiendo que también las actividades del individuo no afectan o no siempre dan las soluciones que uno requiere. Porque finalmente si uno habla de, por ejemplo, medio ambiente, y voy también a lo que dice Eugenia, quizá el que yo ahorre agua o el que deje de regar unos minutos al día no van a ser las acciones que globalmente se necesitan porque hay un sistema económico también ahí presente. Entonces a veces nuestras acciones individuales no son suficientes porque también hay que presionar a quienes están robando nuestro medio ambiente, porque finalmente a veces culpabilizamos mucho al individuo cuando son las empresas o cuando es el sistema político el que no deja que se avance en estos objetivos de desarrollo integral y sustentable. Considero que las acciones personales son importantes, pero también entendiendo de que no pueden disfrazar el verdadero objetivo, porque puede que esas acciones individuales sean un parche a una medida que es mucho más profunda, un problema mucho más profundo. Entonces siento que para hacer una real solución hay que plantearnos cuál es el verdadero problema de fondo, porque quizás las acciones van a ser infructíferas. Y obviamente la empatía siempre va a estar, pero siento que para ser verdaderos líderes hay que pensar en las soluciones más eficientes y eficaces que se puedan tener. Yo personalmente, mi objetivo es
es el de la igualdad de género. Y entiendo que puedo apoyar a las mujeres dentro de mi localidad y entiendo que puedo hacer mucho, pero también sé que si no hago nada por cambiar el sistema político, cambiar el sistema judicial, muy poco voy a poder hacer también por esas mujeres, porque siempre me voy a quedar en ese grupo. Tengo que entender el problema de fondo para poder ayudar realmente. Bueno, eso era lo que quería compartirles. Sí, muchas gracias. Yo creo que las cosas no son incompatibles. Es decir, yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Puedes actuar a nivel individual y también a nivel social. Yo creo que una de las cosas interesantes de todos estos últimos años son las agrupaciones de sociedad civil. O sea, está el Estado, ¿no es cierto?, con todas sus organizaciones, pero cada vez más hay grupos de personas, de ciudadanos. Por eso que también ser ciudadano es tan importante, porque requiere el ser crítico, el ser un factor de control también y de organización. O sea, hoy hay muchas organizaciones de sociedad civil que tienen roles muy importantes. Yo las que conozco son más bien del nivel, a nivel educativo, pero por ejemplo Educación 2020 ha hecho muchísimo. El profesor Gil que nombró Vanessa, él también actuó a través de la Cátedra UNESCO, que finalmente era un grupo de personas de la sociedad civil que se unió para ir en contra de la desigualdad en la educación superior chilena y logró hacer hartas cosas, logró cambiar de alguna manera, no el modelo, pero integrar una serie de personas con talento académico de sectores más vulnerables que no tenían cómo entrar a la universidad. Entonces, yo creo que yo entiendo y pienso que tú, así como Eugenia, muestran un aspecto político, porque al final uno no se puede quedar tanto en la cosa pequeña sin ver lo mayor, ¿no es cierto? Pero, pero creo que son niveles de acción y uno puede elegir el nivel que, el nivel que trabaja y cómo se articula lo pequeño. Eso justamente es a lo que nos llama la sociedad, el concepto de ciudadanía mundial, ¿no es cierto? Articular lo pequeño de tu comunidad, con lo que se llama lo local, digamos, con lo nacional, y después con lo internacional. O sea, lo interesante, y por eso es interesante justamente los ODS, porque entonces uno hace el trabajo que tú dices con las mujeres a nivel local, pero ese trabajo tú lo vinculas, ya sea, no sé, vinculándote, por eso que nosotros los hacemos a ustedes, vincularse a ciertas organizaciones. ¿Se acuerdan? Fue la primera tarea, vincularse a una organización que tenga que ver con sus intereses. O sea, el tema aquí es no trabajar solo. Y yo creo que se van dando los distintos niveles de acción que se necesitan para cambiar. Gracias, Catalina. Luis. Luis Retamales, después Catalina Alvarado y tercero alguien que se llama 56995. No sabemos su nombre. Hola, hola a las profesoras y a mis compañeros. A ver, tengo varias cosas anotadas, así que son como varias ideas. Voy a partir primero como lo primero lo que se había preguntado, que era como un poco la opinión con respecto a la ciudadanía global y con el tema de los objetivos que también se habían revisado. Sí. Pasa que cuando uno ve los objetivos, como que quizá uno piensa, wow, es como hay mucho que hacer, o sea, como tenemos demasiadas cosas que hacer, demasiados frentes a los que a los que tenemos que prestar atención y muchos problemas que prácticamente no pueden esperar más, como el cambio climático, que igual habíamos estado conversando harto sobre eso. Y es cierto, como dijeron en algún momento atrás, que se pueden considerar como quizás
utópicos los objetivos que se plantean, quizás como al lugar al que se quiere llegar, pero yo personalmente, desde mi punto de vista, no lo veo como algo negativo, sino que al contrario, algo muy positivo, porque como es algo, como se dice también, no es malo tener un punto utópico porque si bien quizás nunca lleguemos al lugar, nos va a marcar el camino que tenemos que seguir y teniendo ese objetivo en la mente siempre vamos a avanzar hacia ese lugar. Quizás nunca lleguemos, pero tenemos que tener una guía, un norte. Por otro lado, respecto al concepto de la ciudadanía global, yo lo veo como un proceso que es tanto consciente como inconsciente. Primero porque de forma inconsciente nosotros estamos viviendo un proceso que sería la globalización, que viene ya desde hace muchos años atrás, eh, y de forma consciente nos estamos haciendo parte cada vez más de lo que pasa en el mundo, ya sea a través de las noticias, de las redes sociales, de la gente que nosotros seguimos, de la gente que nosotros consideramos como parte de lo que somos nosotros también, ya se pasan a ser parte de lo que somos nosotros también. Entonces es un proceso súper rápido, que uno no se da cuenta, pero sí también uno lo puede ver en varias cosas. Por ejemplo, a mí me pasa que a veces hablo con mis abuelos, por ejemplo, y no sé, les comento cosas que pasan en otros países, y es muy difícil para ellos como salir de la visión local, porque hace 100 años atrás, 50 años atrás, no tanto necesariamente, no existía esta facilidad con la que uno tiene para hablar de otros lugares, para conocer otras realidades. Entonces uno habla con sus abuelos, por ejemplo, y les dice, no sé, que en Francia está pasando tal cosa, pero su conocimiento sobre Francia quizás sea solo que es un país que está en Europa y poco más. Entonces se genera ahí también una diferencia como generacional entre nuestras generaciones anteriores y nosotros, que ya estamos en un mundo globalizado. Relacionado también a esto, al concepto de la globalidad, creo que como uno de los objetivos principales que tenemos que plantearnos todos es siempre estar informados, porque esto nos va a hacer más conscientes y esto nos va a llevar finalmente a desarrollar una autocrítica que como sociedad nos cuesta mucho asumir. La autocrítica yo creo que a todos, tanto como personas individualmente y como sociedad, siempre ha sido como algo que nos cuesta. Y debemos hacer esta autocrítica porque eso nos va a permitir replantearnos bases, modelos establecidos y paradigmas en los que llevamos viviendo muchos, muchos años. Estos pueden ser modelos económicos, formas de ver la sociedad, formas de relacionarnos entre nosotros. Sé, por ejemplo, yo estudio ingeniería comercial, entonces siempre estamos hablando de economías de otros países, etcétera. Recuerdo haber leído hace unos días, hace unos meses atrás sobre modelos económicos de otros países o de otras zonas, como pueden ser el modelo que tiene Ámsterdam, que es un modelo de economía circular, que ha sonado mucho, es muy importante como que no quede solo en que veamos la noticia, sino que nos hagamos parte, veamos cómo podemos traer esas ideas, cómo podemos no dejarlo ahí. Y ver lo que están haciendo otros. Pues ya no es solo como nosotros como país o nosotros como sociedad avanzar solos por un camino, porque tenemos a otros también que van, y quizá otros van más adelante, quizá otros van más atrás, entonces es nuestro deber mirar tanto adelante como hacia atrás en ese sentido. Y finalmente, ya viendo como uno de los objetivos específicos, que es el de la energía accesible y no contaminante, en este semestre yo estoy realizando un trabajo en un ramo, que el tema principal era precisamente renovación o como ideas sobre innovación en el mercado de la energía. Entonces tuve que investigar harto sobre este tema, de hecho había leído algunos de los objetivos porque tuve que poner ahí como contextualización del trabajo, específicamente y me llamó mucho la atención los objetivos primero que están planteados en ese tema y cómo está Chile en ese sentido. Así como muy a grandes rasgos, el tema específico al que estábamos apuntando nosotros era como al dejar de usar combustibles fósiles en el transporte, ya sea de autos, de buses, y me llamó mucho la atención que, por ejemplo, entre los objetivos que tiene planteado Chile en su plan de electromovilidad, por ejemplo, para 2050, está que el 40% de los autos sean eléctricos. Y eso, uno dice 2050 son 30 años más, y empieza a plantearse y a decir, ¿iremos a llegar a esa meta, por ejemplo? ¿O qué estoy haciendo yo para ayudar a que lleguemos a esa meta? ¿Cómo puedo empezar yo a ayudar a llegar a esa meta? Entonces,
si yo no hubiese hecho este trabajo, no me estaría haciendo estas preguntas. Entonces, esas son como las cosas que yo digo, ¿por qué no hay más información o por qué no se lo decimos a más personas que puedan hacer este proceso, como decir, mira, hay algo a lo que podemos incluir, ¿no? Puede ser este, puede ser cualquier otro objetivo, y tenemos que hacernos parte. Entonces, esa también como desconexión entre lo que queremos llegar y las personas que nos pueden ayudar para llegar, es también algo que hay que trabajar. Bueno, creo que esos eran todos los puntos que tenía. Muchas gracias. Muchas gracias. Dijiste un montón de cosas importantes. Yo solamente voy a retomar el estar informados. Creo que el estar informados es clave realmente. Y recuerdo lo que les dijo nuestro primer invitado, Marcos Barraza, dijo, se necesitan jóvenes líderes que sean bien formados, ¿ah? Que estén informados. Y creo que eso es clave. Lo hemos dicho en algunas otras sesiones, quizás más al pasar, pero nos damos cuenta, ¿no es cierto? Y ustedes se dan cuenta porque son sus reflexiones, que no basta con tener ganas o con tener un interés. Hoy día hay que informarse, hay que ser autocrítico y en ese sentido no me queda más que felicitarte, que fantástico. Así que nos enseñaste. Bien, Gracias. hay tres personas que quieren intervenir. Nos queda muy poco tiempo, entonces les Ok. pediría que sean súper precisos en lo que quieren decir. Son Catalina Alvarado, Martina Araya y Yair Tobar. Adelante. Ya, voy a intentar hacerlo súper cortito. Primero que todo, buenas tardes. Yo tenía hace mucho rato escrito al principio, no alcancé a decirlo, quizás se fue un poco la idea, pero surge como un desafío en Chile sobre estos objetivos. ¿Por qué la gente no se interesa en esto? ¿Por qué la gente no actúa? Y creo que hay algo súper importante que también se plantea como un desafío para nosotros, para todo aquel que esté interesado en desarrollar estos objetivos, que es el cómo crear conciencia en un Chile que tiene otras preocupaciones, en casas donde los papás, las mamás están pensando en qué le doy de comer a mi hijo a la tarde, no hay pan, no hay plata para. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas otras preocupaciones, sobre todo de las familias más vulnerables. Entonces, eso también se plantea como un gran desafío. ¿Cómo hacemos que la gente tome conciencia y se preocupe de esto, siendo que también tienen otras preocupaciones mucho más personales? Ese es un gran desafío, sobre todo para implementar estos objetivos en países como el nuestro, que son muy poco desarrollados. No voy a andar más en esa idea porque van a trazarme. Y lo otro que también planteó Catalina Cepeda, creo que es su apellido, el tema de un poco más económico, político. Creo que está bien que seamos súper críticos, que pensemos, reflexionemos y analicemos esa situación, pero lamentablemente es algo que ya todos sabemos. El cómo funciona nuestra economía y la de muchos países que también produce este problema medioambiental. Entonces, más que en buscar el culpable, que yo creo que eso debieron hacerlo otras generaciones quizás, nuestra misión es el actuar. Entonces, lo único que podemos hacer así, y considerando que también tenemos una democracia más representativa, es involucrarnos más en votar informado, como bien decían, pero más que buscar un culpable, yo creo que ahora es el momento de actuar, porque ya lo demás todos lo sabemos. Entonces, me parece súper interesante igual que hayan miradas un poco más críticas, viéndolo desde el ámbito político, económico, pero esa es la idea también, involucrarnos más, teniendo esta democracia. ¿Cómo hacemos? Votemos informados, vamos a votar, sepamos bien por quién votar y qué ofrece este candidato para, por ejemplo, que sea alguno de estos objetivos que se cumplan. Exacto. Muchas gracias. Sabes que yo te quería decir que hay, o sea, a todos, hay una serie de sitios web para jóvenes que dicen, por ejemplo, yo y los ODS. Hay unos sitios y entonces uno empieza a descubrir de distintos países, yo y los ODS en España o no sé si en Chile, los ODS y yo, cosas así, son bien entretenidos e interesantes que quizás vale la pena mirarlos. Pero vamos al próximo. Gracias. Yair. Perdón, Martín y después Yair. Hola, buenas tardes.
Sí, la verdad creo que para la realización de estos ODS, más bien se necesita un pensamiento crítico de las personas, del saber qué tiene más importancia y relevancia actualmente para mejorar esta sociedad en la cual estamos viviendo, para darnos cuenta de qué es más importante ahora mismo y qué se puede hacer después, para poder lograrlo de una mejor manera y que haya buena, que la gente esté mucho más interesada con este tema. Pero para eso creo que es muy necesario un pensamiento crítico, para llevarlo a cabo. Sí, sabes, yo creo que también es entretenido, o sea, es interesante ver cómo estos temas se pueden trabajar a distintos niveles. O sea, hay un nivel más intelectual y también hay un nivel, por ejemplo, como lo que vimos que se hizo en Francia, que es una manera también de enseñar. Entonces, a veces son interesantes estas alianzas como del intelectual con el artista, con personas que actúan a diferentes niveles. Eso nomás porque estamos súper atrasados. Gracias, Martín. Yair. Gracias. Bueno, son dos cosas las que quiero decir. Bueno, primero de lo de ciudadanía global. Se me hace a mí muy difícil al menos pensarlos porque yo creo que todos hemos crecido en una sociedad en que les encanta etiquetar a las personas. Yo he crecido toda la vida con etiquetas. Todos hemos crecido con etiquetas y de cierta forma nos han enseñado a apreciar las etiquetas en que cuando formamos parte de algo tenemos ese sentido de pertenencia, ese sentido de cariño, de aceptación y buscamos esa etiqueta y pasa lo mismo con los países y ahí empieza como lo que vimos la semana pasada, que fue la discriminación, la violencia en realidad a las personas que estaban en el norte. Entonces es muy difícil pensarlo y cómo llegar a actuar de cierta forma para que podamos todos sentirnos iguales. Es muy difícil cuando la sociedad siempre ha buscado etiquetarnos de cierta forma y ha buscado la forma de que nosotros busquemos esa etiqueta. Y en cuanto a los ODS, también tengo como una crítica a los ODS, que es, por ejemplo, que uno de los puntos es buscar la desigualdad o la igualdad de género. Me parece súper irrisorio pensarlo que para el 2030 esperamos algo que yo creo que hace 100 años o no sé, hace mucho tuvo que haberse creado ya algo o haber eliminado la desigualdad, porque Em, bueno, cuando uno es chico no lo entiende, pero yo que he crecido y he visto cómo la desigualdad crece y buscamos la forma de hacerlo, ¿cómo se puede decir? Presente en nuestras vidas y buscar la forma. Y yo pienso que mm, es difícil y lo veo y lo quiero ejemplificar con los premios Nobel, que son como súper importantes, que buscan premiar a personas. Este año, bueno, acaban el siguiente lunes y este año solo han premiado a hombres. La mayoría de las categorías son muy importantes para todos, como son las ODS, y los nominados eran la mayoría hombres. Si uno ve como las estadísticas, son como un 5% de las que han salido mujeres ganadoras, porque no se ha valorizado el trabajo de ellas y porque muchas no han llegado a desarrollar en sus países las mismas cosas o mejores cosas que pueden crear los hombres. Entonces, desde un punto de vista, como sociedad nos falta mucho, pero me parece que tuvimos que haber empezado hace mucho para que esto no fuera como tan a posterior. Y bueno, yo creo que ya está en manos de nosotros empezar como a trabajar y bueno, creo que con las herramientas que tenemos, yo creo que todos podríamos llegar a lograr algo aunque sea aquí en Chile. Y eso, gracias. Muchas gracias, Yair. Yo creo que tú tienes razón, pero también creo que hoy día hay muchas más armas para tratar de transformar ciertas cosas. Por ejemplo, tú dices, me parece irrisorio y debiéramos haber empezado antes. Es verdad, pero hoy día están las redes sociales. O sea, yo soy bastante vieja, pero les voy a contar igual. O sea, igual no es tan, no sé, pues no es tanto. Yo me fui a estudiar a Francia y hablaba con mis padres por teléfono y ellos mi papá estaba cerca de Chillán, en el campo, y tenían que ir al teléfono del pueblo. Y para mí era tan divertido porque yo hablaba con mi papá, pero estaba él en una fila y entre medio aparecían las gallinas, yo escuchaba las gallinas. O sea,
Entonces, el tipo de información que tenían esas personas o de posibilidades de lograr llegar a un grupo mayor de gente era cero. En cambio, hoy día es algo extraordinario. O sea, yo estoy de acuerdo yo pienso, o sea, estoy de acuerdo en todo lo que tú dices, pero pienso que hoy día hay ciertas armas que antes no habían. O sea, yo, por ejemplo, para un curso estoy leyendo una novela de Toni Morrison. Toni Morrison, premio Nobel, escritora afroamericana, y que es extraordinaria porque escribe sobre la esclavitud desde el punto de vista desde los esclavos, digamos, uno siempre en novelas miró a los esclavos desde afuera, pero se pudo. Creo que la información, creo que las redes hoy día hacen que uno llegue, que se pueda llegar a muchas personas, a muchos lugares, y eso hay que aprovecharlo. Así que, y las etiquetas, bueno, tú tienes razón, pero también es un lindo desafío. Los desafíos siempre son motivadores cuando uno está convencido que hay que romperlo, que hay que romper ciertas etiquetas. Así que muchas gracias. Bien, ¿terminamos con esto, profesora? Ok, bueno, entonces les agradecemos, muchísimas gracias a todos por su participación, por la presencia y la participación, y les estamos mandando probablemente algunas cositas para nuestra próxima sesión. Estén muy bien. Dos avisos breves. El primero es, acuérdense nuevamente de retomar los textos que les hemos mandado, vayan leyéndolos, releyendo las entrevistas, por ejemplo, que era para hoy día, quien no alcanzó a leerla, vuelva a intentarlo, léala. También el tema de los Ubuntu la semana pasada, porque son todos contenidos que es importante que se conozcan bien para condensarlos después en su propuesta de campaña. Entonces, ténganlo bien presente. Y lo segundo, en relación a lo mismo, ya desde la próxima semana vamos a estarle enviando como los primeros documentos para que ustedes definan su campaña de liderazgo. Entonces vayan pensándolo, qué área les gustaría enfrentar, enfocar, cómo lo harían, con quién lo harían, todos los elementos, cómo llegarían a la gente, cómo averiguarían las necesidades de las personas. Vayan aprovechando el tiempo, y si tienen que hacernos alguna pregunta a cualquiera de nosotros, bienvenidos, escríbanos, y así van afinando su idea. Estamos. Okay. Abrazo a todos. Abrazo a todos, chao. Yes. Muy bien, gracias por sus aportes, muchas gracias. Disculpe, Muchas gracias. profesor. Adiós. Hay algo Gracias. Profesor, yo tengo una duda acá, hay algo que me Diga. estaba perdiendo. No es como que entré tarde y mi señal acá no es tan buena. Entonces, como que de repente se me corta, no puedo llegar a escuchar. Diga. Quería preguntar a qué se refiere con esta nueva campaña, ¿no? ¿Tarea que tenemos que hacer? No La vamos a sea- explicar la próxima semana, no te preocupes. ¿La próxima semana se va a explicar? Ay, es que como yo quedé perdida. Pero mira Entendí la clase, Francisca. Claro, las clases cuando quedan termine todas la clase, grabadas, quedan todas grabadas y las subimos a YouTube. Se demora como 2 horas, de aquí en un par de horas ya está disponible en YouTube. ya, entonces era eso nomás, pero como esto va a estar en YouTube, entonces lo voy a ver. Ya, Ya. profesores, gracias. Qué bien, Fue chao. fue una clase muy enriquecedora. Muchas opiniones me gustaron. Qué bueno. Gracias. Adiós, cuídense. Adiós.